Bienvenidos una vez más a una clase de farmacología virtual del Grupo Atlas. Hoy vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mi nombre es Jerry Chacón Alenia y los voy a guiar a lo largo de esta clase. Bueno, hoy vamos a tocar un poco de conceptualización, vamos a ver la fisiopatología, la farmacología y un poco de abordaje clínico como es debido. En cuanto a la conceptualización, tenemos que ver que es una enfermedad crónica inflamatoria, al igual que el asma bronquial, pero esta guarda más relación respecto a la inhalación de partículas y gases nocivos, principalmente los del tabaco. En sí es una colección de condiciones caracterizadas por una limitación persistente al flujo aéreo intrapulmonar. Vamos a ver que los episodios de exacerbación de esta enfermedad, así como manifestaciones extrapulmonares, van a generar mayor morbimortalidad en este tipo de pacientes. Vamos a ver que el EPOC, según su patogenia, va a tener una predisposición genética, la cual básicamente va a estar dada por una deficiencia de alfa-1 antitripsina. Ahora, podríamos nosotros tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica propia solamente de la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Claro que no sería la única manifestación. Esta puede estar asociada a otros factores. Estos otros factores pueden ser asma, hiperactividad bronquial u cualquier otra afección primaria de desarrollo pulmonar. Vemos que esta predisposición genética asociada con lo que es el tabaquismo va a generar una respuesta inflamatoria, va a generar fibrosis, hipertrofia de glándulas submucosas, hipersecreción de moco, pérdida de fibras elásticas, generando dos cosas, enfisema y bronquitis obstructiva crónica. La bronquitis obstructiva crónica apuntando más a un cuadro sintomatológico y el enfisema siendo per se un término anatomopatológico. Vamos a ver que para los factores que influyen en la patogenia vamos a tener el desequilibrio proteasas-antiproteasas. Las proteasas, como su mismo nombre lo dice, como sabemos desde bioquímica, vienen a ser proteínas o enzimas que degradan proteínas. Y las antiproteasas vienen a ser cofactores o enzimas que evitan que esas proteínas se degraden. Vamos a ver además que tiene gran papel de importancia la activación linfocitaria y el estrés oxidativo. El desequilibrio proteasas-antiproteasas viene a ser uno de los más importantes quizás, pero a la vez uno de los más raros propiamente que pueda dar un enfisema solo. Generalmente, la asociación de muchos otros factores, entre esos también la apoptosis endotelial y la alteración en la capacidad de reparación del tejido pulmonar, generan lo que es el enfisema. Ese desequilibrio proteasas-antiproteasas va a estar dado principalmente por la deficiencia de alfa-1 antitripsina. La activación linfocitaria, el fenómeno inflamatorio, a la vez va a disminuir por consumo la cantidad de alfa-1 antitripsina, además de tener una mayor actividad citotóxica. El estrés oxidativo, como sabemos, aumenta la cantidad de especies reactivas de oxígeno, lo cual condiciona a la vez una disminución de la alfa-1 antitripsina. La apoptosis endotelial básicamente está favorecida por la inhibición del factor 2 de crecimiento del endotelio vascular. Además, vemos que hay alteración en la reparación pulmonar por la inhibición de la lisinoxidasa, la cual condiciona a una menor catalización de elastina y colágeno, con lo cual vemos una menor capacidad de que el pulmón en su histología vuelva a ser normal. Vemos los tipos de enfisema clásicos descritos. Tenemos al centroacinoso y al panacinoso, teniendo en el panacinoso mayor compromiso alveolar que de los bronquiolos respiratorios. Este tipo es casi característico de la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Sin embargo, puede estar a veces relacionado al tabaquismo. Sin embargo, el enfisema centroacinoso es el más relacionado al tabaquismo, por ende es el más frecuente. Vemos que el problema se ubica a nivel de los bronquiolos respiratorios y no tanto a nivel alveolar, aunque sí llega a comprometerlos.
Entonces, en el EPOC vemos enfisema, lo cual condiciona a una menor elasticidad pulmonar, lo que condiciona a una menor presión de flujo aéreo y por ende atrapamiento de aire. Además vemos que en el EPOC contribuye una disminución de la luz bronquiolar, lo cual genera un aumento de resistencia de flujo, es decir, como si estuviéramos aplastando un globo con la boquilla cerrada. Vemos que en ese aumento de la resistencia de flujo aéreo van a influir un aumento del espesor de la capa glandular, atrofia cartilaginosa, inflamación submucosa, pero principalmente influye la fibrosis y la hipertrofia muscular lisa. Si bien los primeros tres factores generan una disminución de la luz bronquiolar, no es en tan medida como para generar mayor sintomatología. Sin embargo, el fenómeno fibrótico y la hipertrofia muscular lisa generada por la inflamación crónica y la exposición a estos gases o a la noxa van a generar una mayor obliteración de la luz bronquiolar. Vemos aquí una pequeña vía aérea en su forma normal y ahora la vemos en un paciente que tiene EPOC. Vamos a ver que hay depósitos de colágeno, lo cual estrechan la luz. Vemos que las uniones alveolares están separadas, están en plena destrucción. Hay hipersecreción de moco, es decir, surfactante. El fenómeno inflamatorio, mediado principalmente por células T. Hay una pérdida del epitelio ciliado, es decir, hay una metaplasia por un epitelio poliestratificado casi semejante al que encontramos en la piel o en mucosas superiores debido al estímulo nocivo constante propio del tabaquismo, y vemos una hipertrofia de células caliciformes. En cuanto a nuestro arsenal, para nosotros combatir esta enfermedad tenemos de nuevo que centrarnos en nuestros pilares de tratamiento. Vemos que nuestros pacientes presentan constantemente atrapamiento de aire y un fenómeno inflamatorio casi similar a lo que pasaba en el asma. Sin embargo, en los pacientes con EPOC nosotros no vamos a poder revertir en toda su capacidad a las vías aéreas para que vuelvan a tener la misma capacidad que una persona sana, cosa que sí puede lograrse en pacientes con asma. Ahora, el pilar del fenómeno inflamatorio tenemos que combatirlo básicamente con antiinflamatorios, principalmente los esteroideos, como ya se había mencionado en la clase de asma. En cuanto a nuestro arsenal, tenemos en cuanto a nuestros broncodilatadores a los anticolinérgicos muscarínicos de acción corta, los de acción prolongada. En cuanto a nuestros antiinflamatorios, tenemos nuestros esteroideos y en algunos casos no esteroideos, es decir, principalmente la teofilina. Las cromonas no son usadas en EPOC. A su vez, contamos con inhibidores de fosfodiesterasa y en algunos casos en los cuales el tratamiento ya ha fracasado en cuanto a dosis topes de los fármacos anteriores, podemos usar la suplementación de alfa-1 antitripsina, que principalmente ayuda cuando un paciente presenta la deficiencia congénita de esta alfa-1 antitripsina. Tenemos a los anticolinérgicos muscarínicos. Se clasifican en los de acción corta y en los de acción prolongada, como les había mencionado anteriormente. Los de acción corta en sí van a aliviar la sintomatología, se administran también por vía inhalatoria. Lo que los dificulta y dificulta su uso es que se tienen que administrar de 4 a 5 veces por día. Sin embargo, los de acción prolongada también alivian la sintomatología de la enfermedad y necesitan menor dosificación, y además al usarlas por mayor tiempo se ha visto que la mortalidad en estos pacientes disminuye, los episodios de exacerbación también disminuyen. Por ende, vemos que los de acción prolongada son más factibles a los de acción corta por sus administraciones y sus dosificaciones. Los de acción corta necesitan administrarse 4 a 5 veces por día, es decir, mayor dosis. En cambio, los de acción prolongada necesitan una sola administración al día generalmente y favorecen la adherencia del paciente al tratamiento.
En cuanto a su farmacocinética, vamos a ver que se administran por vía inhalatoria con una utilidad de 15%, al igual que cualquier otro fármaco inhalado, es un promedio. El 85% es deglutido, también otro promedio, ya que varía de entre 80 a 90% lo que es deglutido. Vamos a ver que circula ligado a proteínas en menos del 20%, no atraviesa la barrera hematoencefálica, sufre metabolismo hepático extenso y se excreta parcialmente con las heces. Respecto a su farmacodinamia, vamos a ver que inhibe competitivamente a los receptores colinérgicos en el músculo liso bronquial, reduciendo así la cantidad de GMP cíclico que en el músculo liso bronquial va a generar una contractibilidad de músculos lisos por efectos a nivel del calcio intracelular. Vamos a ver que la activación de los fisiológicamente la activación de los receptores colinérgicos M3 va a activar a una proteína GQ, la cual va a activar a una fosfolipasa C, generando inositol 3-fosfato, que condiciona el aumento de calcio intracelular libre, condicionando una mayor actividad de la cadena ligera de miocina, es decir, contracción muscular. Lo que nosotros hacemos con estos fármacos, como vemos, anticolinérgicos muscarínicos, es decir, vamos a bloquear la actividad de ese receptor M3, con tanto disminuyendo la actividad de la proteína GQ, la fosfolipasa C, una menor cantidad de inositol 3-fosfato, disminuyendo así la cantidad de calcio libre que puede interactuar con la cadena libre de miocina, cadena ligera de miocina. Vemos que en cuanto a nuestros fármacos anticolinérgicos muscarínicos, tenemos a los dos primeros vienen a ser los de acción corta y por último el de acción prolongada, que viene a ser el tercero. Nuestros primeros, como estos tres fármacos, si bien ahora pueden diferenciarse de acción corta y acción prolongada, durante la emergencia lo más útil en estos pacientes es usar la asociación de un anticolinérgico muscarínico con un broncodilatador adrenérgico beta 2 para ayudarlo en las crisis de exacerbación. Generalmente estos fármacos solos son dados para el tratamiento de mantenimiento. Por eso es que lo vemos que en sus usos clínicos, entre los tres, es el broncoespasmo asociado a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede ser también usado como medicación preanestésica y en algunos síndromes espásticos. El bromuro de ipratropium y oxytropium, siendo los de acción corta, ya habiendo mencionado un poco de la farmacocinética, vemos que el inicio de efecto tiene entre 30 a 60 minutos, con una duración del efecto de entre 6 a 8 horas. Nos otorgan dosis de 20 a 40 microgramos por cada puff. En cuanto al bromuro de oxytropium, tenemos un inicio de efecto entre 30 y 60 minutos, con una duración de efecto entre 7 y 9 horas, es decir, un poco más que la que tiene el bromuro de ipratropium, y con una dosis de 100 microgramos por cada puff, otorgado en inhaladores. Por otro lado, tenemos al bromuro de tiotropium, que si bien tiene un inicio de efecto entre 30 a 60 minutos, comparable con las anteriores, se dice que la única diferencia entre estos, además de otras características químicas, viene a ser la duración del efecto, ya que esta presenta una duración de efecto de 24 horas, siendo este el motivo por el cual solo se administra una vez por día. Nos otorga 18 microgramos por cada puff administrado. Cabe recalcar que estos puff deben de administrarse con una cámara especial. Esta cámara ayuda a que la dosis se absorba en su totalidad y mejora el controlamiento del paciente. En cuanto a sus principales reacciones adversas, vemos que básicamente estas se van a deber al bloqueo de receptores muscarínicos. Esto va a incluir en sí, debido a la vía por donde ingresa el fármaco, sequedad de la mucosa orofaringea, cefalea, trastornos de la motilidad intestinal en algunos pacientes, y vemos que también por ser administrados por vía inhalatoria, sus RAMs pueden ser un poco raras, y generalmente, si es que se hicieran pruebas, se verían más rápido los efectos antimuscarínicos, es decir, las RAMs, al administrarse por vía sistémica. Están contraindicados en pacientes que presentan glaucoma, que tengan hipertrofia prostática, que tengan diarrea o en ese momento cursen con hilio paralítico. Suele tener interacciones con otros anticolinérgicos.